¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con la sesión 2 de este módulo 4. Les decía yo la semana pasada, esta sesión está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es nuestro sistema de salud y pues el enfoque que le estamos dando hacia el aprovechamiento, la gestión y el aprovechamiento de los recursos materiales. El sistema de salud, decíamos la sesión anterior, pues no ha cambiado muchísimo desde 1943. Lo que ha cambiado y lo que comentamos la semana pasada, pues fueron las necesidades del paciente, de la población en general, y cómo la atención se ha brindado o se ha pretendido brindar. Estamos luchando contra todo lo que se puede luchar, tratando de satisfacer las necesidades de salud de la población. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 estuvimos tratando el tema de la administración y el sistema, que es el sistema burocrático, el sistema administrativo burocrático? Acreditamos durante el módulo 1 la importancia que tiene la burocracia, porque el sistema está determinado con base en procedimientos, con base en procesos administrativos y una gran cantidad de normas. Imagínense, de acuerdo con lo que hemos estudiado hasta hoy del sistema de salud en la sesión anterior, más lo que hemos acreditado a lo largo del diplomado, lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión 2 del módulo 4, pues nos queda perfectamente claro y nos surge la duda, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestro sistema si no estuviera burocratizado, si no hubiera tantas normas? Hasta para ir al baño hay una norma. Y entonces imagínense, si así, llenos de normas, el sistema tiene estos problemas, cuando no existen tales o no se aplican las normas correctamente, pues tendríamos totalmente un sistema ya afectado, ahora sería caótico, ¿no? Estas normas tienen mucho que ver con todo lo que se está haciendo, con lo que se tiene que hacer cotidianamente, y a veces, no estoy diciendo que nunca, a veces las mismas normas pues son las causantes de los problemas que tenemos. A veces tenemos procesos burocráticos, procesos administrativos derivados de la burocracia que afectan muchísimo más que el simple hecho de no ni siquiera tomar en cuenta la norma. ¿Qué hemos aprendido a hacer? Pues desgraciadamente y afortunadamente, hay que decirlo, porque se tiene que decir, no seguir la norma afecta muchísimo en las partes en las que la consecuencia es muy negativa. Pero afortunadamente, cuando no se llegan a seguir las normas, cuando una persona se da cuenta de lo absurdo de cierto proceso administrativo, está beneficiando directamente a los pacientes, y se llega uno a preguntar, pues ¿por qué no cambia la norma si definitivamente no corresponde ni a nuestra cultura, ni a la población a la que estamos atendiendo, ni mucho menos a la cantidad o a la calidad de los recursos con los que contamos para hacer el trabajo, pero que en la norma viene tal situación y pues evidentemente no podemos? Así es que mucha gente aprende a saltarse esas normas y pues al final acaba beneficiando al paciente, aunque en su totalidad pues afectando, o entre grandes comillas, al sistema. Como hicimos la sesión anterior, voy a leer la introducción a la sesión para que estemos en la misma sintonía. Dice: sistema de salud actual. El sistema sanitario permanece dividido, con cobertura basada en el empleo. Como hemos estudiado en la sesión anterior, los trabajadores o empleados formales del sector privado y sus familias son derechohabientes del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales a marzo de 2020, que es la última fecha estadística, sumaban 20.5 millones de trabajadores activos, con cuyas familias y pensionados suman 57 millones de beneficiarios del IMSS, lo que lo convierte en uno de los proveedores de seguros más grandes del mundo. Tenemos una población aproximada de 60 millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y todavía nos preguntamos por qué hay
tanta carencia? Pues porque somos demasiados y de demasiada gente requiere. Hablamos la sesión anterior y yo creo que ya nos queda perfectamente claro que la vía, la mejor apuesta que puede hacer nuestro país, nuestro sistema, nosotros mismos como ciudadanos, como pacientes y como personal de salud, la mejor apuesta es la educación. Nos evitaríamos de verdad cantidad de problemas de desabasto, cantidad de problemas de saturación del sistema si educamos perfectamente bien a las personas que tienen alguna enfermedad crónica para el autocuidado y a la población en general para la prevención. Pero no estoy hablando de educar en el autocuidado de manera informal. La educación tiene que ser formal, tiene que estar evaluada, tiene el paciente y su familiar tienen que cursar, literalmente cursar formalmente una actividad académica en donde se le explique perfectamente bien la etiología de la enfermedad, los síntomas y las formas en las que puede prevenir, y se le eduque, se le capacite perfectamente bien profesionalmente para que lleve acciones de autocuidado, para que sea diligente con su tratamiento. Y en otros sistemas del mundo, en otros sistemas de salud del mundo, pues el paciente es responsable de su atención. No veo por qué en México, teniendo tanta población, teniendo un sistema tan grande, no podemos hacer responsable a los pacientes. Esto lo vemos tristemente en muchísimos casos. Hablamos de la diabetes porque es muy frecuente y además es una cosa que pues creo que todos tenemos como muy a la mano en cuestión de información. El paciente pues se va y se atiburra de comida chatarra en la calle y tiene un problema de hiperglucemia con el que ingresa al hospital, se le estabiliza y lo primero que hace saliendo es volverse a atiburrar de cosas, y no se le puede negar la atención. Muchas veces, dados los derechos de los pacientes, ni siquiera se le puede llamar la atención porque pues se corre el riesgo de que nos demande o de que haya alguna acusación o alguna violación a los derechos humanos, pues porque el personal médico, el personal de enfermería le dio por llamarle la atención, pues por no cuidarse, ¿no? Estas situaciones complican todavía más la prestación de los servicios. Entonces no entiendo, vuelvo a lo mismo. La postura de la Fundación BLAM siempre ha sido muy clara en ese sentido. No logramos entender por qué no se educa formalmente a los pacientes, por qué no se invierte muchos de estos recursos en la educación formal, evaluada y con documento que constate una constancia realmente expedida oficialmente, que constate que esa persona está capacitada en el autocuidado de su enfermedad. Pues queda igual que siempre como una propuesta. Ojalá en algún momento alguien escuche en las autoridades competentes y se puedan llevar a cabo este tipo de programas. En esta sesión número 2 vamos a hablar de las características del sistema, vamos a abordar el tema de la universalización. Nos preguntamos si será posible universalizar la atención, si será posible en nuestro país que algún día en nuestro país efectivamente todas las personas tengan acceso, derechos sí tienen, acceso a la atención especializada en salud, que realmente haya una suficiencia de todo. Y yo creo, no es por ser pesimista, pero de acuerdo con lo que vamos analizando poco a poco, pues yo creo que es un poquito más difícil de lo que parece, porque pues no solamente es el tamaño de nuestra población. Estamos hablando actualmente de 130 millones de mexicanos. También estamos hablando de que cada uno de esos 130 millones tiene derecho a la protección a la salud, y que ese derecho, de acuerdo con nuestra Constitución, es responsabilidad del Estado brindar esa atención a la salud. Aquí hay mucha controversia, hay muchas situaciones que también vamos a abordar en este módulo sobre las responsabilidades que tiene tanto el Estado
Estado como el personal de salud de brindar estos servicios sanitarios, y que obviamente una de las responsabilidades que completan ese derecho a la protección a la salud pues es la suficiencia en los recursos, es la suficiencia de personal, la suficiencia de unidades de atención, que aparentemente pues no es mucho, que aparentemente pues es decir todos tenemos acceso, derecho a la atención a la salud, de ninguna manera significa que se tengan los recursos, que se tenga la posibilidad por parte del Estado, por parte de las instituciones, de satisfacer esa necesidad de atención a la salud. La gente pues, lo tiene, pero de ahí a que pueda acceder a ello hay una brecha bastante considerable. ¿Qué pasa con los recursos materiales y las reformas financieras que han sucedido en los últimos años, en los últimos 3 años? Esto ha afectado muchísimo, ya hablamos en la sesión correspondiente de los problemas que nos está generando la llamada austeridad, que pues en realidad no es austeridad, sino la parcialización, el hecho de limitar los recursos a las unidades y de redistribuir estos recursos en las diferentes unidades. El hecho de que haya institutos que tienen muchos recursos y clínicas que no tienen un solo recurso también está afectando cómo se distribuye, y este problema de la racionalización es algo que tenemos todos los días y que pues no está solucionando el problema de ninguna manera. Está agravando muchísimo, porque la sobrefiscalización, que vamos a tener ahí cuidado con este término, una cosa es administrar y otra cosa es fiscalizar, y estamos cayendo en una fiscalización, en una sobrefiscalización en lugar de una administración eficiente. Si tenemos una administración eficiente, la fiscalización es por ende, pero se encarga de otra área, mientras que cuando hay racionalización y sobrefiscalización, pues se va limitando cada vez más el acceso a los materiales que se tienen que utilizar para brindar la atención. Así es que es un tema que también vamos a hablar. Y finalmente en esta sesión vamos a abordar uno de los más difíciles, que es precisamente los desafíos de la atención médica en México. Cómo nuestro sistema piensa garantizar la atención, la universalización, la atención a todas las personas, es una pregunta que queda totalmente abierta, porque ya desde las trincheras, desde las perspectivas del personal operativo, no se ve un buen panorama de cómo efectivamente se vaya a lograr, o qué estrategias, qué planes existan que pues nos digan a ciencia cierta qué es lo que va a suceder con toda la población que requiere atención cada vez más especializada. Si a esto le agregamos que la medicina, la enfermería son ciencias que evolucionan todos los días y que cada vez cambia la tecnología para brindar la atención, pues ya tenemos un panorama todavía más complicado en nuestro haber. Tenemos todavía una serie de situaciones en las que nos tenemos que preguntar cómo vamos a acceder a la tecnología, cómo vamos a acceder a entrar en este primer mundo, digamos, de la atención, si apenas tenemos suficiente para empezar a hacer nuestro trabajo de prevención y de educación a la población. Temas, por supuesto, que como les decía yo en la sesión anterior, no tienen el objetivo de criticar ni a las autoridades, ni a las instituciones, ni a nadie. No es una cuestión de crítica, es una cuestión de análisis, y el análisis nos sirve porque nos sienta en la realidad, nos pone frente a la realidad y nos pone las propuestas que podemos hacer desde la
la unidad en donde estamos trabajando, desde ese lugar que aparentemente es muy pequeño y aparentemente es muy insignificante, pero si podemos acreditar cómo afecta el mal trabajo de una persona, también podemos acreditar cómo beneficia el buen trabajo de esa misma persona. Parecen acciones a veces absurdas por ser tan pequeñas, pero que definitivamente vistas en lo global tienen un impacto muy positivo en el sistema. Así es que, ¿cuál es la mejor? Si estamos hablando de educación, si estamos hablando de que el paciente debe conocer su enfermedad desde su etiología hasta el tratamiento que puede llevar a cabo en su propia casa, lo mismo hacemos con nuestro sistema. Tenemos que entender perfectamente bien cómo funciona, tenemos que saber perfectamente bien por qué no se vende cualquier medicamento en México, cuáles son los requisitos legales para que ingrese una tecnología, para que se pueda utilizar, qué instituciones intervienen, por qué a veces nos abruma tanto esta situación burocrática y creemos que todo está patas para arriba. La verdad de las cosas es que cada una de estas tiene su razón, cada una de estas tiene una función específica, y nosotros, al entenderlo, vamos a poder crear una estrategia otra vez para nuestro servicio, para nuestra unidad, y aparentemente sin mucho sentido, pero que va a representar un paso hacia otra situación. El hecho de que en nuestra unidad, en nuestro servicio, las cosas funcionen, haya eficiencia administrativa, es bastante notable y va necesariamente a repercutir en el grueso del sistema. Así es que no vayan a ver esta sesión, no vayan a leer estas dos sesiones, escucharlas en el aspecto de criticar, de decir es que todo está mal y las autoridades. No se trata de encontrar culpables ni de verle los defectos a las cosas. Se trata de estudiar para entender, saber cómo funciona para poder entender, y posteriormente, una vez que logramos entender algo, podemos hacer una estrategia que verdaderamente funcione porque acopla nuestra propuesta con la realidad de nuestro sistema. Soñar es muy sencillo y es muy fácil soñar cuando no se conoce el grueso de las cosas, cuando no sabemos ni siquiera a quién o por qué se están dirigiendo estas estrategias. Cuando tenemos una perspectiva más amplia, más informada, más analítica, más crítica, entonces sí podemos decir: esto se puede hacer porque encaja en la realidad de nuestro sistema, que es nuestro tema, y en la realidad de cómo se asignan, cómo se distribuyen los recursos, los presupuestos, de dónde vienen estos recursos, estos presupuestos, y por qué se nos asignó tal cantidad y qué podemos hacer con eso que se nos asignó, porque hay una razón para ello. Pues bien, yo espero que este comentario sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.